Qué gusto saludarles, muy buenos días, tardes, noches tengan. Por otro lado, agradecer al comité dictaminador, al comité directivo por organizar este tipo de espacios tan necesarios en esta contingencia salud por esta pandemia. Entonces, bueno, esperemos se encuentren muy bien. Un saludo. Por otro lado, pues abordar esta ponencia, la cual trata en específico eh, de mujeres. Y bueno, como bien lo mencionamos, mujeres, territorio, migración y refugio parecieran este parámetro de situaciones distintas. Sin embargo, cada una tiene su especificidad, su especialización. Sin embargo, para este tópico lo abordaremos de manera conjunta, ¿no? Concatenada una de otra. Y fuera de concatenada, pues con mucho sentido. Por otro lado, hablar de este Congreso Virtual Internacional creo que es muy necesario, es subversivo. ¿Por qué? Porque nos permite analizarnos, acercarnos, aprender unos de otros. Es muy importante esto, seguir aprendiendo, seguir avanzando y pues nada, nunca pararnos, ¿no? Espacio y tiempo, que se dilata, que se para, que se contrae, ¿no? Por otro lado, pues hablar de cuerpos como esta metáfora del cuerpo humano mismo, pero también del territorio, ¿no? De esta geopolítica propositiva para nuestra América Latina, esta comunidad internacional que se ve en lo local, pero también en lo global. Entonces, bueno, creo que es muy importante y bueno, se agradece este espacio. Por otro lado, hablar de territorio siempre es este símbolo, ¿no? Fuera de que sea para el Estado moderno como territorio, población y gobierno parte del Estado, también parte de que es una situación que se tiene que tener con un tópico instrumental, ¿no? Con un tópico de perspectiva de género. ¿Por qué? Pues los movimientos sociales, el acceso a recursos, el acceso a la ciudadanización, el acceso a estas constantes actividades para con el ejercicio de los derechos tienen que ver con el territorio. Es decir, quien te da tus derechos es el uso y ejercicio, el goce y el ejercicio del mismo, pues tiene que ver mucho con el territorio donde estás, ¿no? Es muy distinto hablar de una mujer nicaragüense, mexicana, argentina, una mujer costarricense. Entonces, bueno, ahí sus símbolos son distintos, el ser mujer es distinto en cada uno de esos países. Sin embargo, se comparten ideas, ¿no? De lo que es el territorio, ¿no? Como más allá de esta formalidad de nacionalidad, también tenemos que ver la formalidad del cuerpo y de cómo se ve expresado, ¿no? La división sexual del trabajo, por ejemplo, eh, los procesos y las relaciones de poder, ¿no? Las gamas y la participación ciudadana, y bueno, el tema de los agentes que fortalecen los procesos de política feminista, ¿no? Por ejemplo. También hablar de territorio, pues plantea un reto simbólico, ¿no? Un reto a estudiarlo también, muy necesario, porque es el concepto, o bueno, el objeto de la subjetividad e identidad, ¿no? Pero que esto hace que una realidad social cotidiana se vea constantemente interpretada, ¿no? Por trabajar el territorio. Y por otro lado, también hablamos de trabajar el territorio cuando, bueno, en México en específico, el territorio es tierra, pero también es parte del cuerpo de la mujer, parte de su defensa, de su libre desarrollo, de su dignidad humana. Entonces, bueno, no solo es la geografía conceptual del hábitat, sino es más allá ver como a este parteaguas humanizatorio del cual es la mujer, ¿no? También es violentado constantemente, una sistematización intensa por las disputas territoriales, pero a su vez por la crisis geopolítica existente. La desarmonización de la vida, la violencia sistemática de derechos humanos exigen un análisis con perspectiva de género para el acceso a la justicia. Y sí, claro, hablamos de acceso a la justicia por el tema fundamental que no todos tienen este acceso a la justicia, ¿no? Estos parámetros, este tráfico jurídico internacional que no permite que haya una homogenización en los protocolos debidos para evitar violentar derechos humanos, pues no han sido
de gran ayuda. Sin embargo, bueno, los veremos más adelante, ¿no? Por otro lado, saber que detrás de un movimiento migratorio, porque claro, sabemos que el movimiento migratorio es natural, es natural, no podemos tomarlo como un tabú. Sin embargo, no es natural que este movimiento sea objeto de violencias y también sea de que la consecuencia para que alguien quiera migrar sea precariedad económica, discriminación, inseguridad, criminalización, eh, delincuencia organizada de por medio, botín de guerra pareciera, ¿no? Vamos, violencia familiar, feminicidio, es este grado máximo de violencia que no se gato, ¿no? Por decir algunos. Por otro lado, cabe mencionar que existe en estas particularidades en la salida, tránsito y llegada de la mujer migrante, ¿no? Y la decisión de radicar en su destino, si es que no cambia de opinión, si es que llega viva, si es que, vamos, en el tránsito no murió, si es que en el tránsito no la atacaron, no la vendieron. Entonces, bueno, vamos también de eso al hablar de territorio. Por otro lado, cabe mencionar que la migración como tal tiene un prejuicio manifiesto, pero también un prejuicio sutil, ¿no? Este alcance en América Latina de las comunidades indígenas que se mueven, de la xenofobia constante que existe, de la vulnerabilidad y el riesgo de ser mujer, y bueno, esta categoría analítica del estudio de la migración creo que es muy necesaria, pero también muy dura porque abre particularidades violentadas constantemente, ¿no? Entonces creo que eso es la migración. También hablar de migración, pues tiene un parámetro económico, ¿no? Es decir, no solo es buscar mejores condiciones de vida en otras latitudes, sino también es el manejo de que la migración como objetivización del cuerpo, pues es capitalizar los cuerpos femeninos, ¿no? Existe generalmente la migración, el tráfico ilegal de mujeres, el tráfico, ya no hablemos de migración, sino de tráfico, ¿no? De tráfico de personas que son abusadas por otros, ¿no? Existe también la explotación sexual, por ejemplo, ¿no? Un gran cambio, un gran dilema en cuanto a el simplemente buscar oportunidades. Más bien, se aprovechan de estas mismas para seguir violentando. Y bueno, ser inmigrante y ser mujer es una pieza sustancial para el impacto que recorren los fenómenos migratorios. Y bueno, existe una realidad ambivalente, ¿no? Asimétrica en el sistema jurídico. Un ritmo realmente muy irregular y que no dignifica para nada a la mujer. Hablemos también de trabajo de cuidados y de crianzas que constantemente, mientras la mujer se desplaza, lleva consigo generalmente a sus hijos, o bien hace trabajos para con la familia que va acompañando, ya sea el esposo, el hijo, ya sean las mismas comunidades. ¿Por qué? Porque pues la mujer tiene este rol por este constructo social tan absurdo de que servir, ¿no? Por decir algunos. Por otro lado, el refugio. Hablemos del refugio por género, ¿no? Refugio pues es el mismo aplicable de acuerdo a la Convención de Viena que de los que huyen de la guerra, ¿no? Es decir, estos estatutos de refugiados que en 1951 lo definió, y creo que la mujer encaja en cada uno de estos por temor, fundados por ser perseguidos por motivos de raza, en específico pues mujeres de comunidades indígenas, tan absurdo, por religión, por nacionalidad, por pertenencia a un grupo social, por determinada opinión pública, ¿no? Y que a su vez estas no pueden, este país donde surgen no pueden o no quieren acogerlos, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema de violación constante a la garantía de que el Estado tenga que protegerlos, pero no lo hace. Por otro lado, cada una que hemos mencionado, por opinión pública, por raza, está encajonado para con la mujer. Ahora veamos, pues, refugio por género, ¿no? Está aplicable a las personas que temen sufrir mutilación genital, a las personas, mujeres perseguidas a negarse a acatar órdenes de discriminación por la misma condición de ser mujer,
por personas que temen ser víctimas de crímenes de horror o relacionados a la dote, este intercambio, por las personas que por su orientación sexual son expuestas a ataques, discriminación generalizada o grave, ¿no? Y hablamos de homofobia, lesbofobia. Entonces, bueno, las mujeres o niñas que son objeto de matrimonio forzoso o precoz, y las personas que han sido víctimas de trata con fines de explotación, las víctimas de violencia sexual que ejercen en el marco de conflictos armados, ¿no? No tienen que ser exactamente guerras, pero son estos movimientos internos, ¿no? Este abuso policial, este abuso militar, ¿no? Este abuso de del mismo crimen organizado, ¿no? La prostitución forzada, la esterilización, el embarazo forzado, las mujeres que sufren violencia doméstica o familiar y que el Estado pues no hace nada para repararlo, y bueno, las mujeres que sufren planificación familiar forzada, ¿no? Este consentimiento informado pues no es aplicable. Por otro lado, tenemos también el tránsito, que es los internamientos o estancias, ¿no? Estos que han sido generalmente prejuiciosos, que dicen, ¿no? En la coyuntura, mal llamados ilegales, se ha convertido en sujeto escogido para el discurso de la emergencia. Los centros de internamiento para extranjeros, verdaderos agujeros negros del Estado de Derecho. Por supuesto que no. El Estado de Derecho cumple con ciertos parámetros, ¿no? En este caso son las estancias o los internamientos. Que las personas, que este discurso crezca es por lo mismo, ¿no? Se quiere tapar, se quiere invisibilizar a la mujer migrante. ¿Por qué no conviene? Porque realmente conviene mejor seguir tratándola primeramente como esclavos, ¿no? Como cuerpos esclavizados por mano de obra barata, como la agroindustria, donde simplemente se les paga y se les puede desaparecer, los prostíbulos, las inmigraciones retenidas, ¿no? Vamos, el ser humano, la venta de órganos de la misma, bueno, ahorita vienen un poquito más específico, el ser humano, pues en su significado biopolítico termina siendo nada, ¿no? Es un objeto y pues la política migratoria no ve esto, ¿no? Y quiere vamos, invisibilizarlo. Entonces, bueno, las instancias sí tienen un parámetro súper importante que tienen que seguir protocolos de derechos humanos, de políticas públicas en colaboración con cada uno de los países que se atienen a esto, pero también es importante señalar que estos mismos son destruidos, no siempre van en contra y creo que deben de ser fortalecidos. Hay mucho que criticarles, sí, pero es uno de los puntos que más se tienen que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, tenemos el catálogo de violencia sistematizada del que hablábamos y que estos, pues generalmente, pues todo el tránsito migratorio es inseguro, ¿no? Y forzado. Entonces, esta familia transnacional de la que se podría hablar si no es que se pierde en el camino, funge un papel violentado, o sea, no llega a su destino y si llega, llega muy mal, ¿no? Entonces, hablamos también de que existen refugiadas ambientales. ¿Cómo es esto? Bueno, refugiadas ambientales, porque en específico se logran, bueno, hablamos de mujer y agua y género, por ejemplo, ¿no? Una mujer que se desplaza para el acceso a sus recursos y no los obtiene, pues es generalmente violentada, ¿no? Entonces tiene que moverse para obtener comida, ¿no? Para obtener agua, ya sea que se mueva de un estado a otro o bien de una nacionalidad a otra. Creo que es importante señalar, ¿no? Se sufre más todavía por este parámetro, este estándar de género. Por otro lado, la histerectomía, disculpen, o la esterilización forzada tiene que ver mucho con la violación a derechos reproductivos, ¿no? Cabe mencionar de que este tipo de situaciones se ha replicado constantemente de manera prácticamente genocida, también racista, también súper nefasta, pues afecta el consentimiento informado, afecta el cuerpo humano, tiene secuelas a largo plazo, ¿no? En cuanto a infecciones, en cuanto a un sinfín de barbaridades que la verdad son muy nefastas y que al fin y al cabo son prácticas racistas, ¿no? Prácticas de xenofobia también. Entonces, bueno, hablar de eso es muy interesante. Hay muchas organizaciones al respecto que se están moviendo. Sin embargo, no solo es hacer alerta consular, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, la Corte puedan
tener un alcance, ¿no? Una reprienda, y por eso es tan importante la colaboración de políticas públicas nacionales e internacionales, ¿no? Y bueno, para mencionar otras cosas, la trata de personas, la venta de cuerpos, la abolición de la prostitución pareciera lejana y pareciera una utopía, pero realmente es que no, es que es lo único que debe de ser. La regulación tal vez como un parteaguas para la abolición. Sin embargo, pues nada, ¿no? También siguen siendo invisibilizadas, se les sigue teniendo el eufemismo de trabajo sexual. Sin embargo, no es su trabajo, el trabajo tiene que ser elegido, ¿no? Aquí no se elige, son esclavas, y bueno, por supuesto que existen detrás un tráfico enorme de situaciones de niñas, de adolescentes, de mujeres, ¿no? Entonces, la pornografía tiene que ver mucho con eso, generalmente son personas migrantes, ¿no? Y cómo no, si sus derechos han sido suspendidos por no estar en su territorio, ¿no? Su lugar de origen, aquel donde le da todo este tipo de situaciones. Por otro caso, el vientre de alquiler, tan en boga movimiento tan hostil que es, y claro, también por esta crisis económica por la que pasamos, pues nada, ¿no? Se accede a una oportunidad económica para encontrar o para rentar tu útero. Sin embargo, esta maternidad subrogada sigue siendo la misma vejación y tortura para con la mujer. Entonces, esta situación no es voluntaria, generalmente se encuentran escondidas, se encuentran privadas de su libertad, y a su vez cuando son voluntarias nunca reciben sus constantes. Nuestras secuelas de salud, como podemos ver, es capitalizada. Entonces, bueno, hablar de mujeres, territorio, migración y refugio habla también de ver esta problemática y no solo verla, sino también tratar de hacer un cambio, ¿no? Entonces, bueno, espero se encuentren de maravilla. No solo son alertas consulares, no solo son recomendaciones, sino también son particularidades, ¿no? Sin más, la verdad es que esperemos que hasta que la dignidad se acostumbre a seguir hablando de estos temas. Y nada, es un gusto, espero que se encuentren muy bien. Aquí estaremos. Y pues nada, también, ¿no? Tratar de que en la política pública tenga un trabajo digno local, una comunidad interna, ¿no? Para que no salgan, y si salen sean por voluntad, y si salen sean debidamente garantizados, cuidadas, para evitar todo este tipo de situaciones. Agradezco mucho su atención, esperando vernos pronto. Les envío un cordial saludo, un abrazo virtual, y bueno, que se encuentren muy bien. Un placer compartir con ustedes mi ponencia entre la trata y la muerte, los cuerpos de las mujeres como extensión geopolítica. Comenzaré. Cuerpo, territorio. La pensadora Flora Tristán aseguraba que la mujer es la proletaria del mismo proletariado. Su famosa sentencia no es en vano. La mano de obra más abaratada es la femenina y la infantil. Esto en consecuencia del valor desechable que se les atribuye dentro del mercado capitalista. Es por eso que mujeres y niñas son explotadas según las exigencias de la diversión varonil. Para desarrollar debidamente este punto, me es necesario hablar de la división sexogenérica de la sociedad. Gayle Rubin define el sistema sexo-género como el conjunto de disposiciones por las que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en la cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Es por ello que cotidianamente actuamos respondiendo a creaciones culturales que están histórica y espacialmente situadas. Por su parte, la historiadora estadounidense Joanne Scott argumenta que el género es la organización social de la diferencia sexual, lo cual no significa que refleje unas diferencias naturales e inmutables entre el hombre y la mujer. Por el contrario, el género sería aquel pensamiento que dota de significado a las diferencias anatómicas. Es así como en el cuerpo se conglomeran una serie de significados y simbolismos mayoritariamente aceptados, a través de los cuales lo designado femenino se convierte en inferioridad y falta de poder,
Posteriormente, al construir socialmente la masculinidad alrededor de lo genital, del goce único del falo, la violación y la explotación sexual se vuelven las formas más comunes para proyectar el poder de posesión sobre quienes son señaladas supuestamente débiles. La investigadora Romina Micenta postula que las mujeres son utilizadas en la prostitución forzada para ser consumidas en tanto objetos apropiables por parte de los sujetos masculinos para retener y mantener su poder. Cabría mencionar que la construcción y reproducción corporizada de estos discursos hegemónicos globales son justamente el terreno de estudio analizado por la geopolítica feminista. La investigadora Ana Santamarina Guerrero sostiene que las conexiones entre los procesos globales y locales no son abstractas, sino que están siempre corporizadas y situadas en algún lugar concreto. De este modo, se reivindica que el cuerpo es también una escala espacial y, por tanto, un lugar donde se proyectan las representaciones y las prácticas geopolíticas. Las escalas espaciales están conformadas por relaciones de poder, normas y fronteras que establecen límites diferenciadores. En el orden de este razonamiento, el cuerpo es una escala organizadora de identidad, gracias a la cual se establecen relaciones de resistencia y dominación. El territorio corporal es atravesado por el poder, por sus discursos y dinámicas globales. Es entonces cuando se vuelve comprensible que el cuerpo, entendido como escala donde se tejen estrategias geopolíticas, es el medio primigenio para justificar la opresión. Linda McDowell también defiende que los grupos dominados no tienen otro modo de definición que su cuerpo, mientras que los grupos dominantes ocupan un puesto neutral, universal e incorpóreo, que es siempre, por defecto, blanco y masculino. De ahí la importancia de corporizar las escalas y entenderlas desde la propia carne. En palabras de Marga Stroher, el cuerpo tiene una geografía, es territorio, es mapa, espacio, tiempo, texturas de experiencias diversas y diversidades plurales y colectivas, pero también singulares para cada persona, mujer y hombre. Mi cuerpo es mi territorio, no un territorio para ser ocupado o abandonado, sino interrelacionado e interrelacionable. Estrategias encarnadas. El discurso geopolítico también está compuesto por recursos simbólicos. Se integra por narrativas que se estructuran globalmente para luego accionar en los hechos cotidianos. De acuerdo con Santamarina Guerrero, hablamos de elementos que están en un proceso de retroalimentación constante, operando como bases de la construcción y reproducción de un discurso hegemónico. El discurso, las prácticas y las representaciones operan en todas y cada una de las escalas geográficas. Es por esto que los medios de comunicación, con su enorme alcance, se han convertido en el instrumento ideal de la geopolítica popular, pues hilan conceptos, refuerzan mitos y ahondan el vacío en la crítica. Las expresiones de la cultura más media presentan a la mujer como un objeto definido particularmente por su sexualidad. Esto nos convierte en herramienta para el disfrute de los cuerpos masculinos. Es así como culturalmente se edifica la identidad de la mujer a partir de un cuerpo objeto sexualizado. Esto produce un efecto de encarnamiento, una corporización en que conductas socialmente determinadas se atribuyen a características físicas a la vez vistas como permanentes. La cultura, haciendo uso de productos comunicativos como el manual de la buena esposa, naturaliza la opresión, puesto que, en palabras de Basaglia, si la mujer es naturaleza, su historia es la historia de su cuerpo, pero de un cuerpo del cual no es dueña porque solo existe como objeto para otros o en función de otros, y en torno al cual se centra una vida que es la historia de una expropiación. Por otro lado, la historia de los saberes es también un cuento que nos habla del menosprecio hacia lo que socialmente se ha construido como feminidad. Los grandes pensadores del mundo nunca tuvieron conflicto en exteriorizar su desdén al mal llamado sexo débil. Schopenhauer defendía que solo infundiéndoles temor pueden mantenerse las mujeres dentro de los límites de la razón. Para San Pablo, la mujer era el animal enfermo. Para Santo Tomás, se trataba de un animal mutilado, siempre incompletas, inferiores, a medio hacer.
Al mostrar estas dislocaciones, es necesario no dejar en el olvido la inseparable relación que mantiene la verdad con el poder. Como bien lo señaló hace varios años Christine Oliver, el problema de los hombres que produjeron los saberes es que sus prejuicios profundamente misóginos se convirtieron en ciencia, en las verdades inmaculadas del mundo. Las teorías académicas forman parte de la armadura que cubre a la geopolítica formal. La investigadora Raquel Rodríguez Garós es acertada al afirmar que los conocimientos y los modelos elaborados por los intelectuales tienen como fin justificar las acciones de la geopolítica práctica. A este respecto, Silvia Federici dictamina que la mujer ha sido históricamente representada como propiedad y como un ser subdesarrollado, una caricaturización al servicio de los ideales capitalistas y patriarcales. Por ello se espera que las mujeres sean conquistadas y nunca conquistadoras. Como ya lo he descrito, la geopolítica popular y formal generan contenidos encargados de arraigar en las personas mitos e ideas prefijas que benefician al orden establecido. De esta forma, el actuar político se excusa totalmente. Por ello es importante recordar que la geopolítica práctica está compuesto por las narrativas, los discursos y el accionar político de los líderes de Estado. Es por esto que las alocuciones pronunciadas por los grandes representantes del mundo no son más que un reflejo de la misoginia generalizada. Donald Trump opina que las mujeres son, en esencia, objetos estéticamente agradables y que nada está realmente mal si tienes un trasero joven a tu lado. El diputado mexicano Héctor Alonso Granados asegura que en lugar de hablar de aborto, las mujeres deberían pensar en abrir las piernas. El filipino Rodrigo Duterte sostiene que si hay muchas mujeres bonitas, entonces es normal que haya muchas violaciones. Las sentencias anteriores refuerzan, desde el discurso político, la idea de lo femenino como objeto dispuesto al menosprecio y al consumo. Por eso no es de extrañar que el propio Estado sea cómplice directo de delitos como la trata con fines de explotación sexual. A mi parecer, es en la geopolítica práctica donde quedan mucho más claros los componentes materiales y simbólicos de la geopolítica. En el caso en cuestión, los líderes de Estado tejen sus discursos para presentar a una mujer minimizada, sosteniéndose siempre por los instrumentos anteriormente obrados desde la academia y los medios. Luego se pasa al segundo plano, donde el alegato institucional sigue su tránsito hasta materializarse en leyes e iniciativas estatales que limitan el espacio, persiguen y criminalizan. A las mujeres se les niega el espacio público, se les viola por pasear solas, se les castiga con la muerte si ocupan lugares marcados por el haz masculino, se les quema en la hoguera si hacen de su cuerpo un territorio propio. Sin embargo, asciende el silencio cuando éstas son movilizadas por el mundo como carne lista para ser devorada. La trata es aceptable porque las mujeres no se mueven por sí mismas, son desplazadas, obligadas a desprenderse de cualquier independencia. El negocio global de la industria del sexo, revestido con esclavitud y muerte, es sostenido y alentado por las propias instituciones que supuestamente luchan por el rescate y la protección de las víctimas. Militares, policías y jueces se benefician de la explotación sexual, son clientes asiduos y están coludidos directamente. Los líderes políticos fingen atacar a la trata para ganar votos, crean leyes que son espejismos inútiles. En la televisión los comerciales se pintan de blanco y negro para llorar por las mujeres prostituidas contra su voluntad, al tiempo que otro diputado, en cualquier parte del mundo, ordena por teléfono a una adolescente nigeriana. Un tráiler repleto de niñas atraviesa la frontera, mientras un grupo de mujeres son odiadas colectivamente por rayar las paredes de una nación putrefacta. Neoliberalismo y sexualidad. El neoliberalismo se encargó de privatizar y comercializar la sexualidad, sirviéndose de mecanismos violentos de explotación respaldados por los grandes mercenarios del mundo transnacional. A este proceso se le conoce como la industrialización del sexo. Los cuerpos objeto de esta industria son desplazados geográficamente del sur al norte y de la periferia al centro. A esto se le conoce como deslocalización industrial y es una consecuencia de la globalización en la cual las disparidades económicas crecen entre el centro y la periferia debido a que las áreas de producción se establecen en países empobrecidos donde la mano de obra se abarata
y, posteriormente, los productos se exportan a las zonas donde los individuos tienen un poder adquisitivo más elevado. Delicado Moratalla expone que la industria del sexo se nutre de mano de obra barata, vaginas abaratadas, semi-esclavizada o esclavizada que viaja desde muy lejos para alimentar los mercados prostitucionales. Sucede que los tratantes no obtienen la materia prima de cualquier lugar, obedecen a la deslocalización para conseguir los cuerpos objeto necesarios en las periferias y en zonas empobrecidas. En el caso mexicano, esta deslocalización de índole sexual es bastante clara. Primero, el 90% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres. Al menos el 45% son provenientes de pueblos indígenas y se estima que el 26% son menores de edad. En segundo plano, los focos rojos de la trata con fines de explotación sexual suelen encontrarse en la Ciudad de México, Baja California y Chihuahua. Los cuerpos van al centro y al norte. Igualmente, al menos unas 50,000 mujeres y niñas de los lugares más desvalidos de Asia, América Latina y Europa del Este son llevadas anualmente a Estados Unidos, repitiéndose así el mismo patrón. La ventaja de este negocio es que las mujeres son vendidas y revendidas en muchas ocasiones, lo cual deja ganancias fructíferas a bajos costos. Además, la privatización global del sexo impacta en lo cotidiano. Habría que nombrarlo desde el lenguaje siempre acertado de la antropóloga Rita Segato. Las mujeres nunca han sufrido tanto violencia doméstica como en la modernidad, porque se ha privatizado completamente lo sexual, que es un error, porque ahí lo sexual es político y es bélico, no es sexual. Si el patriarcado no fuera la red de significados y sentidos en la que estamos presos, la sexualidad no tendría ninguno de los significados que tiene entre nosotros. Lo que las mujeres debemos defender es que la sexualidad ejercida de esta forma lastima, duele físicamente. Es claro que en la cadena de producción los cuerpos femeninos son la mercancía abaratada. El capitalismo patriarcal sexualiza a la mujer para naturalizar la violencia ejercida sobre ella. Esto no es gratuito. Obedece a lo que Sayak Valencia denomina la distribución geopolítica de la vulnerabilidad, a una red de conceptos tejidos globalmente e implantados en lo cotidiano desde los medios de comunicación, la academia y la práctica política. Hablo, sin duda, de tácticas geopolíticas, simbólicas y materiales situadas específicamente en las escalas corporales. Sí, el cuerpo es una extensión geopolítica. Se ha labrado sobre el cuerpo de las mujeres la letra escarlata. Pareciera que el optimismo se desvanece en un escenario donde ese cuerpo otro es explotado y asesinado diariamente. Todo sucede enrollado en el sigilo de una sociedad cómplice. Mientras tanto, miles de mujeres se arman, guardan su aliento para explotar en aullido, para levantar el rostro y pelear por las desaparecidas, para resistir en nombre de las mujeres y niñas violadas, sometidas a una dolorosa violencia sexual. A cada momento son más las hembras, lobas disidentes con las caderas de carbón y el dolor punzándoles la garganta para gritar al unísono: ya basta. A nosotras nunca más nunca los golpes, nunca más nunca el silencio, nunca más nunca el horror. Somos mujeres, no somos cosas. Gracias. Buen día a todos y todas. Primero quiero agradecer al comité organizador del primer Congreso Virtual Internacional Espacio, Tiempo y Cuerpos, Geopolítica Propositiva para Nuestra América, el permitir compartir con ustedes mi ponencia titulada Cuerpos en alquiler, explotación sexual y violencia patriarcal. Actualmente asistimos a la globalización de la violencia sobre las mujeres sin importar contextos culturales o geográficos, grupo etario, clase social o raza, ya que para el patriarcado la inferioridad es inherente en la naturaleza femenina y en medida de ello, los hombres tienen el derecho de apropiarse y explotar el cuerpo de las mujeres considerados objetos y tratados como simples mercancías. El patriarcado, entendido como la relación de género basada en la desigualdad y opresión, ha potenciado modelos de sumisión y utilización violenta de los cuerpos femeninos para mantener los procesos de acumulación y control social
en el capitalismo brutal que vivimos, donde todo se puede comprar y vender, incluidas las personas. Es así que a final del siglo XX y comienzos del siglo XXI, de la mano del neoliberalismo, se da un desmesurado crecimiento del comercio sexual a nivel global, que lo convierte en una enorme industria floreciente e inmensamente rentable y tolerada en distintos países del mundo, lo cual, siguiendo a Jeffries 2011, debe ser entendido como la comercialización de la subordinación femenina, donde la mujer sigue siendo cosificada como un objeto que sirve exclusivamente para satisfacer los impulsos sexuales del hombre, el cual continúa ejerciendo violencia de género como instrumento estructural y sistemático bajo la tolerancia e impunidad del Estado. La expansión del comercio sexual, esto es, la prostitución, inevitablemente depende de su aceptación social, sea por apatía o por indiferencia, de su legalización o de la impunidad del llamado Estado proxeneta. La prostitución se basa en la idea de que las mujeres tienen el rol estereotipado de ser para otros, ofrecer su cuerpo para el placer masculino. En tanto, el estereotipo masculino es que tiene el derecho de usar para satisfacción propia el cuerpo de las mujeres, preferentemente jóvenes, por una cantidad variable de dinero. Poco interesa para la gran mayoría de clientes las causas de la prostitución, el que la origina y que la sostiene, si las familias se han visto orilladas por la desigualdad y el sexismo a vender a sus hijas, si las chicas han sido traficadas, enamoradas, raptadas o engañadas, si la precariedad, la falta de empleo y el hambre las orilla a prostituirse. Lo importante para el cliente, el mal llamado cliente, sería mejor llamarlo prostituidor, es que existan y sacien esta supuesta necesidad irrefrenable. Este trabajo busca volver la mirada a las mujeres prostituidas, bajo la convicción de que todas las prácticas de comercio sexual están regidas por la explotación y la violencia, pues ninguna mujer en situación de prostitución elige libremente alquilar su cuerpo, a la vez que no llega ahí de manera fortuita, sino a través de múltiples vulnerabilidades. Existe una larga tradición patriarcal en la que se fundamenta y se justifica la explotación sexual de las mujeres. A través de la historia, las mujeres han sido apropiadas como objetos sexuales. Desde botines de guerra, donde son utilizadas como esclavas sexuales, también han sido vistas como trofeos o compensaciones, objetos de venganza o medios para humillar y desafiar a los enemigos. La violencia patriarcal tiene muchos rostros, desde aquellos que suceden puertas adentro, como la violencia familiar, hasta homicidios en contra de las mujeres por la razón de ser mujer, esto es, los feminicidios. Rosa Cobo nos dice que el componente misógino y el arraigo del discurso de la inferioridad de las mujeres en el imaginario colectivo es lo que hace posible que se acepten formas extremas de violencia de género, utilizando una gran variedad de excusas que acaban invariablemente estigmatizando a las propias mujeres víctimas de la violencia. El orden patriarcal determina lo que una mujer puede ser y hacer. A través de la construcción genérica es como se aprende a ser mujer, siendo el miedo y la violencia la estrategia a seguir y obedecer las órdenes patriarcales en silencio. Siguiendo a Amelia Barcacer, la violencia de género no es un fenómeno social natural ni azaroso y ajeno a la dominación masculina, sino que por el contrario es indispensable para la producción y reproducción de este sistema. Cito: un sistema de poder no cursa sin violencia y el patriarcado es un gran y vigente sistema de poder. Dentro de las violencias patriarcales se destaca la prostitución. De acuerdo a Ana de Miguel, es concebida como una práctica por la que los varones se garantizan el acceso grupal y reglado al cuerpo de las mujeres para satisfacción de su deseo sexual. El acceso es en grupo, porque todos los varones pueden acceder, digamos en fila, al cuerpo alquilado. Es un bien público, es un harén democrático. Es cierto que hay que tener dinero, pero esta condición no invalida el carácter accesible, abierto a todos, de la mujer prostituida. Con dinero tienes derecho a alquilar a un ser humano para manipularlo durante un rato. El acceso es reglado porque no tiene nada de natural y espontáneo. Responde a una serie de normas conocidas y respetadas. De acuerdo con Pavón y Capulín, 2019, en la explotación sexual, los varones poseen a las mujeres y ejercen todo su poder genérico sobre ellas,
a reducirlas a simples mercancías eróticas vendibles, comprables y explotables a través de la prostitución y la pornografía. Estas mercancías terminan totalmente subordinadas al varón, al consumidor o al poseedor, al espectador o al traficante, al cliente o al proxeneta, y a través de él a la despiadada lógica del sistema capitalista. La mujer prostituida se reduce a un cuerpo al servicio del hombre prostituidor, un mero objeto de disfrute. No son personas, son reducidas a carne para consumo masculino. La prostitución es el paraíso del machismo, un espacio en el que quedan en suspenso los derechos humanos para las mujeres, en el que no importa lo que ellas sientan, no importa lo que quieran, no importa lo que necesiten, solo importa que sean dóciles y estén disponibles para cumplir los deseos y órdenes de aquel que alquila su cuerpo, del que paga por ejercer su poder. Y eso es lo que se paga, la supremacía masculina. Ellas deben, para sobrevivir, enterrar su propio ser, dejar de ser, de sentir. Están reducidas a lo que le dé la gana al prostituidor, a un nivel que no es comparable con ninguna otra actividad. La explotación sexual en el comercio de los cuerpos. Debemos de ver que existe la práctica naturalizada de la prostitución y que se refuerza por el concepto de que las mujeres sean vistas como cuerpos de los que es normal disponer y de los que ni siquiera se cuestiona cómo o por qué están ahí, bajo la idea errónea de que son mujeres que han optado libremente por practicar el mal nombrado oficio más antiguo del mundo, en vez de llamarle la opresión más antigua. Dichas mujeres no han tenido la posibilidad de elegir de forma voluntaria, consciente o por gusto el ejercicio de la prostitución, ya que el sistema económico capitalista, misógino, patriarcal, machista y depredador no permite libertades, por lo que la libre elección sigue siendo una invención. Las mujeres no son libres, no tienen igualdad y no han elegido vivir de su cuerpo, sino que han sido obligadas a subsistir mediante la mercantilización de su cuerpo a través del sistema prostitucional. Dos de los elementos fundamentales que aparecen en la socialización femenina y permiten entender por qué la prostitución aparece para las mujeres son la idea de que el cuerpo de las mujeres puede ser una herramienta de supervivencia ante su precaria situación estructural, esto es, ante la pobreza, la desesperación al no encontrar un empleo, a la necesidad de cubrir sus necesidades básicas, la falta de oportunidades, y además del continuo de violencia contra las mujeres, esto es, la visión patriarcal de la sexualidad. Se vende una idea falsa de emancipación que los defensores del trabajo sexual catalogan como empoderamiento, ya que al encontrarse remunerada esta práctica, supuestamente es la mujer la que se decide si presta en alquiler o no, si se presta en alquiler o no, lo cual es un juego sobre la libertad de decisión y la falsa ilusión de decidir desde la igualdad. Esto está en estrecha relación con la realidad de dichas mujeres, lo que ya habíamos comentado, depende de la clase social, de las carencias, de las discriminaciones, de las posibilidades y vulnerabilidades y evidentemente de la construcción genérica del ser mujer. Quisiera comentar como reflexión final que el alquiler del cuerpo está naturalizado en la fase del capitalismo neoliberal, quien a partir de la feminización de la pobreza nutre el sistema prostitucional y aumenta las vulnerabilidades de las mujeres, la exclusión social que atraviesan, contribuyendo a la normalización de la prostitución, pese a la estigmatización y el rechazo que dicha actividad genera. El alquiler del cuerpo es un retroceso para la sociedad que se dice de las libertades y los derechos. Una vergüenza, debería ser una vergüenza para las supuestas sociedades igualitarias, pues perpetúa la desigualdad y la continuidad de sociedades machistas y misóginas. La explotación sexual es fundamentalmente violencia patriarcal, que desaparecerá el día en que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar, el día en que se creen alternativas laborales y económicas para estas mujeres, el día en que se reparen los derechos vulnerados de las mujeres explotadas, el día en que ya no haya consumo, esto es la demanda de cuerpos
ni de vidas precarias. Sería todo, les agradezco su atención. Sexualidad y biopoder en el discurso machista. Introducción. Una economía política de la sexualidad se muestra en las trágicas situaciones de violencia de género. En la siguiente comunicación esbozaré los nudos que se entrelazan en una específica selección valorativa de los cuerpos feminizados. La corporalidad, en su espacialidad, ubica la sexualidad en una instancia diferenciada. Ya Foucault mostraba que las estrategias biopolíticas establecían una íntima relación entre el poder sobre la vida y la condición sexual, especialmente en las últimas páginas de Historia de la Sexualidad, donde puntualiza la injerencia de la sexualidad en el gobierno de los vivientes. Dice, el dispositivo de la sexualidad es uno de ellos y de los más importantes. En este sentido, presento las necrosexualidades como término móvil que asocia y anuda la condición sexual de los cuerpos con las estrategias del poder, para que las prácticas se desplieguen desde el dominio, la objetivación y el borramiento de la alteridad, cuya perturbación se anuda en los cuerpos feminizados. En síntesis, los circuitos de relación agresiva y de violencia hacia las mujeres tienen como telón de fondo una estrategia biopolítica de las sociedades democráticas donde se anudan y establecen ensamblajes de prácticas y discursos visibles e invisibles que redundan en la consolidación de una soberanía democrática. Inciso A. Sexualidad y biopolítica. Para realizar estas consideraciones, se toma como punto de partida el dispositivo de la sexualidad como cristalización de expresiones agresivas y violentas de las figuras políticas contemporáneas. Es decir, tanto los derechos como las obligaciones que fundan la vida política se encuentran organizados desde una dispersión de violencias sexualizadas en claves de poder y la soberanía. En este sentido, consideramos una necrosexualidad como la manera por la cual el uso de los placeres puede obligar a otras corporalidades a satisfacer los propios deseos hasta devenir cuerpos parasimbólicos. La irradiación de la política a la sexualidad soberana se encuentra siempre en relación con el cuerpo del otro. En este sentido, el sistema de derechos adviene también como un derecho al goce del cuerpo, al cuerpo del otro. La colonización erótica y sexual determina las relaciones al cuerpo que modulan los lazos sociales con grávidas y trágicas consecuencias. La inadvertencia de la colonización de la sexualidad ha abierto una fracción traumática en los espacios políticos contemporáneos. Así lo muestran las beligerancias justificadas y necesarias del conjunto de colectivos donde la radicalidad de las expresiones de resistencia y de los gritos de justicia y reparación intentan hacer una escritura de la herida de cuerpos perjudicados y borrados por un conjunto de insignias de valor y sedimentados y transmitidos por mecanismos invisibilizados y legítimos del poder. Ellos, en el reclamo de una soberanía sobre el cuerpo, a partir de imposturas canallas, señalan la analítica de la necrosexualidad de la cual abordamos. Esta remite no solamente a la vida y a la muerte, a la transgresión, desde el ámbito del poder soberano, también a la disciplina, a la regulación y a la normalización de instancias que anudan el discurso de los derechos humanos, a las actitudes y posturas desde las nuevas masculinidades y de las éticas del cuidado, con las vejaciones y agresiones, con las hostilidades y violencias simbólicas y físicas que se modulan desde el silencio y la confesión, desde el arrepentimiento hasta el alarde. Las expresiones desde la deconstrucción de las masculinidades parecen al modo de coartadas de microsexualidades que consolidan la estrategia del poder en el dispositivo de la sexualidad. Más aún, si el dispositivo de la sexualidad de Foucault señala la confesión como una posibilidad de ordenamiento a través del discurso, las necrosexualidades que estamos presentando instalan la simulación como estrategia soberana. La consigna se encuentra organizada por la conservación y la acumulación, no solo de mercancías, sino también de goces. En el dispositivo necrosexual se encarnan a los cuerpos femeninos, donde la sexualidad es perseguida. Entre el recato y la permisibilidad se movilizan los circuitos necrosexuales, donde el erotismo se encarna en los procesos de violencia. Las fantasmagorías de las diversas orientaciones sexuales dispersan la norma, las disciplinas y los criterios donde se despliegan operaciones políticas en el ejercicio de la soberanía.
La relación directamente proporcional de las soberanías democráticas se encuentra en la expresión de las necrosexualidades. A mayor expansión discursiva de los derechos humanos, mayor ejercicio de la violencia y la agresividad para las víctimas propicias, para los cuerpos feminizados. En este sentido, la democratización de los derechos y las luchas por la igualdad de género, así como las distintas estrategias institucionales, constituyen la combinación más ingenua y más astuta de las fantasías de la sangre con los paroxismos del poder disciplinario y de las sociedades de control, señaladas tanto por Foucault como por Deleuze. Inciso B. Erótica y agresividad en el discurso machista. Desde los marcos de la soberanía, los circuitos de relación instalan una red de intercambios fantasmagóricos y simbólicos donde se bifurcan las coordenadas para la dispersión del terror. Cuerpos mutilados, ultrajados, cuerpos lacerados, desaparecidos, cuerpos de mujeres y cuerpos feminizados quedan como restos, testigos de la violencia y resultado de las que señala la cristalización de las posturas fundadas en el poder. La soberanía deyecta la sexualidad femenina a falta de ubicarlo en las redes simbólicas configuradas históricamente en claves masculinas. La disposición jerárquicamente organizada por la masculinidad ha sedimentado no solo una lógica territorial conquistadora, también una economía fundada en la propiedad y en el derecho como transmisores del poder y el privilegio. Estas lógicas inscritas en claves masculinas se fundan en saberes ancestrales que legitiman, validan y reproducen formas amatorias donde la sexualidad es organizada, administrada y dosificada en los cuerpos, desde un criterio de bonificación, desde un excedente de placer que supera la estimulación corporal y cuyo beneficio redunda en la consolidación simbólica de una subordinación fantasmagórica. Cuerpos que someten o pretenden someter a otro cuerpo hasta transformarlo en objeto y quedan capturados en el dispositivo de las necrosexualidades. La erótica de la agresividad se establece como un placer perseguido, señalado y escriturado desde la prohibición. Esta proscripción se vuelve angustia erotizada en los discursos y las prácticas, en los insultos, en los golpes, maltratos, humillaciones, vejaciones, en los moretones y en las abyecciones, ubican el cuerpo en el umbral de la vida y de la muerte. La diferenciación psicologizante que liga la implicación entre la víctima y el verdugo, en tanto que las necrosexualidades disuelven la diferencia y hacen de la víctima cómplice como expresión mayúscula de la producción del poder. La producción del dolor como expresión erótica realiza una travesía de territorios corporales no explorados para encontrar otros usos de los placeres, donde el erotismo se desligue del cuerpo, a modo de una instancia simbólica como expresión radical de la objetivación generada por el poder. Pero como no hay poder sin resistencia, dentro del orden de la sexualidad serán permanentes. Las resistencias no son la contrapartida del poder, sino su fisura y resquebrajamiento. Las mismas prácticas y discursos agresivos fundados generan pequeños cambios de posición en relación del poder que se revierte e introducen en una sociedad líneas divisorias que se movilizan horadando instancias y generando otras formas de vinculación. El mismo Foucault considera que revertir tácticamente el dispositivo del poder no implica oponerle los placeres. Dice, contra el dispositivo de la sexualidad, el punto de apoyo del contraataque no debe ser el sexo-deseo, sino los cuerpos placeres. Fin de cita. Todo placer no se revierte de placer sexual, puesto que existen placeres que no provienen de la sexualidad. En este sentido, sexualidad y erotismo no se identifican, pero la sexualidad es una instancia que moviliza el saber y el poder, tanto para limitarla como para producirla, mientras que la segunda, la erótica, es una práctica y una experiencia que bordea la concepción de nuestras sexualidades. Un desplazamiento, un giro táctico en el gran dispositivo de la sexualidad puede arrancar de la agresividad y la violencia a los cuerpos capturados en las fauces del discurso. Inciso C. Necrosexualidades contemporáneas. A modo de conclusión. En las sociedades actuales, la violencia hacia las víctimas propicias requiere de ser acreditada. Los signos visibles de violencia sexual son indispensables para presentar una demanda. La eficacia silenciosa de las necrosexualidades contemporáneas se muestra en la dispersión de las violencias. La sexualidad ofrece a la violencia una multitud de ocasiones para desencadenarse, sean desde el tabú del incesto a las prohibiciones totales consideradas por la antropología, la sociología y el psicoanálisis. La sexualidad está presente en los saberes, en las narrativas y en los mitos, y
y ha realizado el pasaje de la utopía de la prohibición a la normalización, a la documentación, para ubicarse en una ficcionalización del cuerpo y de sus placeres. Más allá del simbolismo sexual está la violencia que sitúa elementos que se inscriben en los cuerpos y establecen una escritura como un mandato cultural primero y como una sexualidad después, situado detrás de todos los significados posibles e indescifrables a la vez, en tanto que se oculta de una significación cualquiera. La necrosexualidad se encuentra en el centro de los dispositivos de la sexualidad. En ella se condensa la violencia radical en virtud de la cual se legitiman prácticas y saberes. En términos de Girard, al igual que todas las demás prohibiciones, las prohibiciones sexuales son sacrificables. Cualquier sexualidad legítima es sacrificial. Esto quiere decir que, hablando en propiedad, no hay sexualidad legítima de la misma manera que no hay violencia legítima entre los miembros de la comunidad. En el seno de las sociedades de una democracia aspiracionista se encuentra el señalamiento perjudicial que remite a cualquier maltrato y cualquier acto de ejercicio contra los cuerpos, en este caso feminizados. Se muestra entonces como un ejercicio de la sexualidad legítima. En este caso, las reglas que establecen los dispositivos de la sexualidad en tanto alianza imprimen a la sexualidad y a la violencia la misma dirección. Las consideraciones de Foucault se mantienen vigentes al señalar que aún debemos pensar que quizá algún día, en otra economía de los cuerpos y los placeres, ya no se comprenderá cómo la astucia de la sexualidad y del poder sostienen su dispositivo, para lograr someterlos a una austera monarquía del sexo, hasta el punto de destimarnos a la mera indefinida, a la manera y a la tarea indefinida de forzar su decreto. Especialmente en las sociedades contemporáneas donde se instala el triunfo de la burguesía planetaria, donde la homogenización social y el fin de la vida comprometida oscilan entre la obturación de la realidad histórica para la exaltación de las insignias de la vida bella y la apertura hacia el desastre de sus propias denegaciones. Las intensidades necrosexuales actualizan los privilegios ancestrales de saberes donde la corporalidad femenina se encuentra atravesada a la violencia con la misma dirección centrífuga. El anudamiento con la democracia, el capitalismo y los derechos humanos han intensificado el agravio con las expresiones de violencia hacia los cuerpos feminizados, apenas diferenciadas en sus expresiones físicas, simbólicas y culturales. El dispositivo de la necrosexualidad, por último, atraviesa y propicia los cuerpos en el ensamblaje de la violencia hacia las mujeres, que reavivan los sentidos agotados de la modernidad y orienta el esteticismo decadente de muchos discursos, instituciones y estrategias éticas que buscan atenuar la gravedad de sus consecuencias. Los cuerpos feminizados se encuentran apresados en una violencia física y simbólica extrema, donde la necrosexualidad legitima expresiones aceptadas y transmitidas de violencia para intensificar el vínculo tenso sin el cual es inconcebible la experiencia humana. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, no sé cuándo se emitirá este video. Mi nombre es Martín Medina, soy profesor por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Estoy muy contento de poder compartir algunas reflexiones con ustedes en este primer Congreso Virtual Internacional Espacio, Tiempo y Cuerpos, Geopolítica Propositiva para Nuestra América, que están desarrollando las compañeras y compañeros desde México. Me es muy grato poder compartir algunas reflexiones. Pasando a mi trabajo, que he denominado "Hay lugar dentro del feminismo para masculinidades disidentes", le he dado un pequeño giro al nombre que me parece que es muy relevante. Hay lugar dentro de los feminismos para masculinidades disidentes alternativas. He elaborado un pequeño PDF para poder resumir el trabajo y poder así pasar a la instancia más interesante, que es la de debate, diálogo. Como les decía, este es el título. Acá he realizado un pequeño resumen del trabajo, de la propuesta.
En primer lugar, decir que el contexto del trabajo surge en la universidad pública, en cátedras feministas, destacar la cátedra de Diana Mafia, que tiene un equipo de trabajo muy sólido, donde ha comenzado de cierta manera este trabajo. También destacar el seminario que ha brindado Virginia Cano y Catalina Trisache, me ha hecho sustanciales aportes, como así también el seminario de Omar Hacha, que desde una perspectiva histórica problematiza algunas cuestiones del sujeto y la subjetividad en relación a la sexualidad. Pasando al objetivo, es analizar, digamos, los sujetos del feminismo y las posibles relaciones con las masculinidades. Yo creo que es una teoría en desarrollo, la cuestión de las masculinidades, aunque hay claramente antecedentes. Las autoras y autores que he trabajado son, como se ve ahí en el resumen, Wittig, el pensamiento heterosexual o heterocentrado es otra traducción, Butler, el género en disputa, Carvalho, masculinidades y feminismos, de Halberstam, que es para mí el libro que se ha vuelto central en el desarrollo del trabajo, masculinidad femenina, de Silvia Bleichmar, una psicoanalista argentina. He trabajado Paradojas de la sexualidad masculina, y de Paul B. Preciado, texto Yongi. Paso a comentar cada uno de los aportes que me ha hecho esta bibliografía y voy mencionando algunas tensiones que he encontrado en su lectura. En primer lugar, me he dedicado, digamos, al pensamiento heterosexual, heterocentrado de Wittig, porque creo que brinda bases muy sólidas para reflexionar de los diferentes feminismos. Creo que ha sido ampliamente apropiada por diferentes propuestas actuales que reivindican los feminismos. La filósofa francesa se plantea desde un veganismo materialista, bueno, postula que la heterosexualidad es un sistema político de opresión hacia las mujeres y una institución estática. En este sentido, la propuesta más sólida digamos, más fuerte, no más sólida, de la autora va a ser abolir la categoría de hombre, varón, por ende la categoría de mujer, donde aclara que suprimirse como clase no es suprimirse como individuo. A mí me parece que es central porque ella está en ese momento, digamos, haciendo críticas muy fuertes al marxismo, al estructuralismo y al lacanismo, y en este sentido lo que critica al marxismo es que no ha permitido a la mujer que se vea como clase, no ha permitido reivindicar sus particularidades como grupo social. Respecto al estructuralismo, le critica fuertemente a Lévi-Strauss, que mantiene un pensamiento heterosexual en sus estudios antropológicos y reflexiones teóricas. Y la crítica más despiadada la termina teniendo hacia el lacanismo, donde entiende que el psicoanalista tiene un proceso, digamos, reduccionista, donde es el último pilar de comprensión para el sujeto. En este sentido tiene una crítica, bueno, muy fuerte y que habría que seguir estudiando. Acá destaco algunos puntos. Lo que voy a tomar para mi trabajo de este libro es la cuestión de la disidencia. Wittig tiene un pasaje muy interesante donde, bueno, destaca el lugar de la disidencia y entiende que puede haber reivindicaciones que no van solo desde la masculinidad homosexual, sino que hay diferentes tipos de opresiones que se dan en el sistema, como pueden ser, bueno, opresiones raciales, étnicas o socioeconómicas, donde cierta masculinidad también se puede ver oprimida y puede pasar a formar parte de una disidencia y a ejercer algún tipo de contrahegemonía. En este sentido, lo que destaca la autora es que al denominar al otro o al diferente se convierte en un poder hegemónico, y entonces ahí habría que tener algún tipo de cuidado respecto a las minorías, digamos, que están reivindicando la lucha de sus derechos, de no oprimir nuevamente y no generar una nueva subalternidad. Seguidamente, bueno, analizo algunos puntos del libro El género en disputa, un clásico para la teoría queer. Bueno, Butler claramente coincide con Wittig en que la categoría de mujer no es estable. También coincide con la necesidad de no generar un sistema opresivo desde
los lugares de lucha del feminismo. En este sentido propone que hay que reinventar nuevas categorías. Un aporte interesante de Butler en este libro es que, más allá que el feminismo viene discutiendo hace ya un tiempo la cuestión del género y el sexo, indica que sigue habiendo una mímesis entre sexo y género. Y en este sentido es que ya aporta la teoría de la performatividad, donde indica que el género no es un sustantivo ni tampoco un conjunto vago de atributos, es un conjunto de prácticas reguladas que dan coherencia y se vuelven inteligibles. Yo creo que esta definición de performatividad es ampliamente utilizada en la actualidad y es lo que permite a los diferentes sujetos del feminismo poder integrar nuevos actores a su colectivo. Seguidamente analizo el libro de Carvalho, Masculinidades y Feminismos. El autor comparte la crítica de Wittig y Butler al paradigma universalista y científico jurídico. También utiliza, digamos, analizando el contexto europeo, en particular español, una serie de estadísticas donde se opone a una idea progresista de que habría una paridad de géneros. En este sentido entiende que la masculinidad no ha avanzado en la labor doméstica, digamos, en números sustanciales de estadística, como así tampoco respecto a la paternidad digamos, ha tenido un sustancial avance en las cuestiones de crianza de las niñas. Me parece que un punto muy importante de este libro es la crítica que hace, centrado en las discusiones europeas, de una buena masculinidad frente a una mala masculinidad, porque entiende que rápidamente la buena masculinidad se desenmarca y genera un chivo expiatorio, donde en el contexto europeo, español en particular, ve que hay un peligro de que se vuelva rápidamente racista la crítica a esa mala masculinidad, digamos, el hombre violento es siempre el latinoamericano, el africano, siempre es un otro. En este sentido me parece que es muy buena la reflexión de Carvalho. Por otro punto, propone la idea de un desempoderamiento estratégico con el cual no concuerdo, porque me parece que nuevamente dejarle a cierta masculinidad hegemónica el poder de ceder, digamos, a algún tipo de práctica o dar lugar a otros actores sociales, me parece que lo vuelve nuevamente a empoderar a esa masculinidad hegemónica. Entonces acá es que he acudido al libro de Halberstam, digamos, que hace unos aportes sustanciales, en tanto comienza indicando que la masculinidad dominante es una relación naturalizada entre virilidad y poder. Acá el autor, bueno, hace una serie de estudios desde, digamos, que van desde la fotografía, la literatura, el cine, y tiene un ejemplo paradigmático para mí en su libro, que es la figura de Jane Bond, que la utiliza para dar cuenta que la virilidad no tiene que ver con lo biológico, sino que tiene que ver con artilugios tecnológicos y con una red, digamos, social que tiene, digamos, el personaje principal. James tiene, digamos, relación con el Estado, con una serie de científicos, de administradores y con toda una serie de poder que le otorgan ese lugar de héroe. En este sentido es que consigue masculinidades alternativas y piensa otras figuras que me parece que permiten poder trabajar la cuestión de la masculinidad desde otro punto, como los drag queens, por ejemplo, y da una serie bastante amplia, digamos, de ejemplos que me parece que hay que trabajarlo uno por uno, porque habilita a no ver la masculinidad desde una masculinidad hegemónica. Seguidamente trabajé con el libro de Silvia Blechmar, Paradojas de la sexualidad masculina. Me parece un libro muy potente porque, digamos, propone una revisión de la teoría de base del psicoanálisis a fondo, en tanto entiende que Freud tiene una teleología de la sexualidad con fines reproductivos. De acá tomaría como punto importante que el infante no asume a priori una sexualidad como masculina o femenina, sino que esto es una imposición de parte del adulto que le dice qué hacer y quién es bajo un marco cultural que se corresponde con la anatomía, digamos, masculina-femenina
con una identidad. El segundo punto a destacar es la cuestión de la pervención, según Freud, que acá Bleichmar, digamos, es muy clara en decir que Freud no comprende de ningún modo que la homosexualidad sea una perversión, porque entiende que perversión es el reverso del neurótico, que es un sujeto que no pone ningún tipo de barrera psíquica a sus deseos a tal punto de no considerar en lo más mínimo al otro. En último lugar, el libro que trabajo, el texto Yonki de Preciado. Acá, bueno, podemos destacar digamos, la interacción que hace entre teoría y subjetividad. O sea, es un escrito de forma de diario con una sólida propuesta teórica. En particular me he centrado en el capítulo 2, la era fármaco-pornográfica, donde fármaco tiene que ver con procesos de gobierno biomolecular, y la pornografía, digamos, tiene que ver con un proceso semiótico técnico de la subjetividad sexual. Este capítulo, bueno, da sustanciales aportes para pensar la cuestión de la masculinidad si pensamos el ejemplo paradigmático, digamos, de la píldora, ¿no? De cómo se conforma la masculinidad en base, por ejemplo, al Viagra. ¿Qué es lo que viene primero para hacer la masculinidad? Si la píldora o la masculinidad. Acá me parece que hay una potencia muy grande en la propuesta de Preciado. Para concluir, bueno, o a modo de comenzar el debate, destacar la necesidad, tanto en la teoría como en la práctica, de conformar una reflexión sobre masculinidades alternativas disidentes, con algunas de estas tensiones que he mencionado, desde ya que veo un diálogo posible de los feminismos, de entrar en diálogo con una masculinidad contrahegemónica, desde la teoría de Wittig y de Butler. Creo que el espectro es mucho más amplio en la actualidad, pero en estas dos autoras que son pilares para los feminismos, me parece que ya brindan el diálogo posible. Los aportes de Halberstam como Preciado me parecen fundamentales. Creo que habilitan una nueva conformación de la subjetividad, donde el vínculo, digamos, el vínculo entre masculinidad y feminidad se hace posible, y también de pensar nuevos sujetos. Desde ya el aporte de Bleichmar es fundamental para pensar nuevos modos de identidad, con los aportes que hace de la revisión del psicoanálisis. Bueno, estos son algunos de los puntos que he podido traer a colación. Espero que les haya parecido interesante, y bueno, quedo abierto a cualquier tipo de comentario y sugerencia. Desde ya, muchas gracias.